Gracias, señor exdecano nacional, presidente del Tribunal Ad Hoc Profesional Nacional. A continuación, nuestra última presentación, que son prácticas anticorrupción en los proyectos de inversión pública, a cargo del ingeniero Aníbal Rodríguez Rodríguez. Él va a ser muy breve, ingeniero electricista, y actualmente jefe del órgano de control institucional OSI del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Por cuestiones de tiempo vamos a ser breves y lo invito, señor ingeniero Aníbal Rodríguez Rodríguez, a su exposición. Muchas gracias. Y en la medida en que tenemos poco tiempo, bueno, habrá que decir pues en primer lugar de que lamentablemente el tema de la corrupción es tan importante que el Colegio de Ingenieros del Perú en este evento ha tenido que dedicar, ¿no?, un tramo de este evento para por lo menos comentar estos temas. Desde el punto de vista de los proyectos de inversión pública, que es lo que de alguna manera nos toca comentar ahora, las prácticas anticorrupción. O sea, hay una serie, digamos, de temas que están relacionados con los diagnósticos que tienen que ver con el tema de la corrupción y que de una u otra manera han sido abordados por los colegas anteriores, ¿no? Lo que toca de mi parte es plantear algunos temas relacionados con las estrategias que desde el punto de vista de la Contraloría nos hemos propuesto para abordar esta temática. En lo que puede ser los procedimientos de selección, en lo que puede ser la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de los proyectos propiamente dichos. Algunos problemas de los que nosotros cotidianamente encontramos cuando revisamos los proyectos de inversión. Bien, las bases integradas sobre las cuales se van a presentar las propuestas de parte de las empresas a los organismos públicos que ejecutan proyectos, respeta las cláusulas que obligan a las empresas a que contratan con el Estado a presentar su declaración jurada que manifieste a sus representantes si sus representantes tienen o no sentencias condenatorias. Esto es una obligación. Y gran cantidad de empresas que se presentan a estos eventos no los presentan. Bueno, esa situación, ¿qué cosa es lo que genera? El riesgo de afectar los principios de transparencia y la libertad de concurrencia. Esto no es un tema solamente moral, este es un tema que ya está incluso legislado. Los consorcios ganadores de la UNAPRO se encuentran integrados por consorcios que muchas veces no cuentan con la experiencia debida. Es decir, hay consorcios que se presentan con otros y los otros, los que acompañan a los principales consorciados, no tienen la experiencia que acrediten haber recorrido, digamos, en obras a la cual están postulando. Ese es otro de los problemas que se encuentran. Otros asuntos que pareciera esto algo que a estas alturas no debería darse, pero es verdad. Presentación de documentación falsa en las propuestas de los postores. Como quiera de que una serie de requisitos se presentan como declaración jurada, entonces presentan documentación falsa. Lógicamente, las entidades públicas que reciben estas propuestas están en la obligación de recibirlo porque así lo establecen las bases integradas, pero tienen también la obligación de hacer las verificaciones del caso, las verificaciones posteriores, ¿no? Entonces, no es suficiente aceptar la declaración jurada, no es suficiente porque esto después puede traer serias consecuencias. Entonces, eso que nosotros en un primer momento aceptamos como válido, tenemos la oportunidad y tenemos la obligación de verificarlo, ¿no? En el caso de los expedientes técnicos, algunos de los colegas que me han antecedido en la palabra han hablado de algo que es muy, muy frecuente. De lo que se trata en este caso es de que los expedientes técnicos deben, pues, de alguna manera responder a las situaciones, disculpen la redundancia, técnicas, de las cuales, digamos, consiste ese proyecto.
pero no es así. Los expedientes técnicos presentan una gran cantidad de deficiencias que a lo que en primer lugar conllevan es a la aparición de los presupuestos adicionales de obra. Entonces, esa es, digamos, la consecuencia inmediata. Ahora, cuando los expedientes técnicos no están adecuadamente elaborados, si bien es cierto, conllevan a lo que les mencionaba la aparición de los presupuestos adicionales de obra, entonces cuando se trata más bien de grandes proyectos, o sea, lo que se denomina en nuestro país los megaproyectos, ya estas deficiencias técnicas no son simplemente errores, sino que son hechos adrede. Y como estos no se pueden, digamos, abordar o afrontar a través de las llamadas presupuestos adicionales de obra, entonces aparece la otra, estrategia por parte ya, no solamente de las empresas, sino en colaboración con el Estado, lamentablemente, de las famosas adendas. Entonces, el tema de fondo, o el tema práctico, no tanto de fondo, el tema práctico sigue siendo el mismo. Las deficiencias en la elaboración de los expedientes técnicos. Pero como las normas no permiten que los presupuestos adicionales de obra superen un 50% del presupuesto contractual, bueno, aquí se ha hablado hasta la saciedad de proyectos que empiezan en 200 millones y pasan a 400 y pasan a 600 y pasamos los 1.000 millones de dólares. Eso nada tiene que ver ya con lo que está previsto en las leyes de presupuestos, ni está previsto en las normas de contrataciones del Estado. Entonces aparecen las otras formas de corrupción que son las adendas, ¿no? Bueno, los problemas concretos de las empresas concretas creo que ustedes lo saben. Bien. En lo que respecta, por ejemplo, al tema en la ejecución de los proyectos, ¿qué cosa es lo que se encuentran? La empresa a cargo de la ejecución de las obras suscribe suscribe subcontratos cuando las normas y los contratos mismos que éstas suscriben no los permiten. Entonces, hay una norma, en este caso lo estamos citando acá, el artículo 146 del reglamento del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado prohíbe esta situación. Sin embargo, las empresas hacen estos subcontratos de manera ilegal. Esto es lo que se encuentra y de manera muy frecuente. Otra de las cosas, se supone de que cuando una entidad del Estado contrata una obra, contrata un proyecto, a la vez también contrata su supervisor. Y se asume de que el supervisor tiene que ser, pues, el representante de la entidad en la ejecución de ese proyecto. No es así, pues, lamentablemente no es así. Se comprueba con mucha frecuencia de que el supervisor que lo hemos contratado para que nos represente, se pasó a la otra orilla. Eso es muy común, eso es muy común. Entonces, estas son las cosas que se vienen encontrando. Ahora, otro de los temas. Los expedientes técnicos contienen una serie de descripciones en la memoria descriptiva, en los presupuestos, respecto, por ejemplo, al uso de las maquinarias. Entonces, se establece el uso de un determinado número de tipos y cantidades de maquinarias que deben ser usados en las obras. Bueno, en las visitas que nosotros hacemos de manera muy frecuente, encontramos de que estas condiciones no se cumplen. La cantidad de maquinaria que se encontraba en las obras es menor a la que está sustentado, a la que está, digamos, previsto en los expedientes técnicos y por lo tanto previstos en los contratos. Este es otro de los problemas que se encuentran. Bien, frente a estas situaciones, no sé, el amigo que está, bueno, se ha ido a almorzar. Bueno, frente a estas situaciones que en realidad constituye una lista muy pequeña de las cosas que de manera práctica estamos encontrando. De alguna manera, como quiera que el tema es las estrategias de anticorrupción en los proyectos de inversión pública, ¿qué cosa es lo que tratamos de hacer? Tratamos de revisar los proyectos por hitos, por etapas. Entonces,
En la etapa, para empezar, para no ir digamos, desde lo que puede ser pues todo el ciclo de vida del proyecto, sino digamos desde la presentación de los expedientes técnicos. En la elaboración de los expedientes técnicos tenemos que, o las entidades del Estado deben tener sus puntos de control. Los puntos de control que tienen que estar relacionados con el tipo de proyecto que se va a desarrollar. Porque encontramos, por ejemplo, un expediente técnico que o que consiste en una obra de irrigación. ¿Qué cosa es lo que encontramos? Uno de los problemas es de que si el expediente técnico en su conjunto debe costar como 100, y para ese costo el tipo de concurso, el tipo de proceso de selección debe ser A, entonces para no aplicar ese tipo de selección al cual debe, digamos, sujetarse, fraccionan el proyecto, fraccionan el estudio. Entonces hay alguien que se encarga de hacer solamente la parte de estudio de suelos y no sabe qué cosa es lo que está haciendo el estudio, o quien se encarga, o la empresa que se encarga del estudio de las estructuras. Y hay otra persona u otra empresa que se encarga del tema de los costos, a sabiendas de que este es un proyecto integral, que es un proyecto único, que debe responder a una necesidad ya previamente identificada. Entonces, ese es uno de los problemas que encontramos, por ejemplo, en el tema de los expedientes técnicos. Ahora, en lo que respecta, digamos, a estos proyectos que se vienen desarrollando con el tema de la reconstrucción con cambios. A veces yo le llamo la reconstrucción sin cambios, porque parece que las cosas no han cambiado mucho. Estamos hablando de más o menos 25.000 millones de soles, como todos lo saben, ¿no es cierto? Y según las cifras que ha dado incluso nuestro actual presidente, tenemos una ejecución a lo largo de más o menos un año de aproximadamente un 10%, que se debe a temas de gestiones deficientes. Sí es verdad, pero también hay temas de corrupción. Entonces, uno de los elementos fundamentales que en la práctica hemos venido encontrando como elementos eficaces para poder supervisar estos temas es la participación de la ciudadanía. Entonces, de ese punto de vista, la Contraloría ha normado al respecto, y hay determinadas formas, formas organizativas, cómo se permite la participación de la ciudadanía. Lógicamente se detectan algunos riesgos, pero son mínimos. ¿A qué me refiero? Es el hecho, por ejemplo, de que en algún sector hay alguien que le da alguna connotación política a los problemas que puedan haber en ese proyecto. Es verdad, se encuentran esos problemas, pero son riesgos bastante menores. Si uno compara, digamos, si del 100% de la participación de la ciudadanía en el control de estos proyectos, los temas o las denuncias que se puedan recibir que tengan este tipo de connotaciones no pasan del 10%. Y por último, si es que tuviesen esa connotación, bueno, como quiera que esto llega a personal que está capacitado para poder, digamos, afrontar este tipo de situaciones y evaluar las denuncias, entonces es posible decantarlos. O sea, que hay ese riesgo, lo existe, es verdad, pero en el 90% del restante de los casos está dando muy buenos resultados la participación de la ciudadanía. Ahora, lógicamente, esta participación de la ciudadanía, hay, situaciones en las que participa con mayor eficacia. Por ejemplo, en la elaboración del expediente técnico, casi no se ven casos, no es, relevante, pero en la ejecución propiamente de las obras, en la ejecución propiamente de los proyectos, la participación de la ciudadanía es fundamental. Y nos ha, en ciertos momentos nos ha hecho llegar información relevante que en el 80 o 90% de los casos se ha verificado. El papel de la prensa juega un rol importante, por supuesto que también, juega un rol importante. Ahora, aparte de este conjunto de proyectos que se vienen desarrollando,
sobre la base de este presupuesto destinado a la reconstrucción sin cambios, o con cambios, perdón, están los llamados megaproyectos. Bueno, hay, digamos, una suerte de definición que no sé si es exacta, pero un megaproyecto como que debería estar considerado como tal si es que su presupuesto es por arriba de los 300 millones. Pero más allá de la cifra, resulta de que hay, digamos, un resultado práctico que encontramos en este tipo de proyectos, los llamados megaproyectos. Mientras más grande es la empresa que está ejecutando el proyecto, hay que revisar con mayor cuidado sus valorizaciones, sus presupuestos adicionales, porque parece que mientras más grande es la empresa, los sistemas de corrupción que ellos manejan son más o menos proporcionales a su capital acumulado. Entonces, se da el caso de que las empresas que son pequeñas, con ellas no se tiene mayormente estos problemas, pero sí con las empresas grandes. Entonces, en el tema de los megaproyectos, ahí también la participación ciudadana nos ha alcanzado insumos, nos ha alcanzado información. ¿Por qué? Porque esta participación ciudadana va a la obra, visita la obra, y si es que nosotros hiciéramos de que esta participación sea organizada, sería mucho mejor. Entonces, es otra de las estrategias que de alguna manera se han empleado o se vienen empleando, digamos, en lo que viene a ser el trabajo cotidiano, práctico de la supervisión de estos proyectos. Bueno, el tema, me dicen de que, bueno, debo terminar acá, pero a mí lo que me ha tocado no es ver tanto el tema, digamos, del análisis económico o el análisis social de los temas de corrupción, sino más que todo algunos elementos que en nuestro trabajo cotidiano hemos venido o venimos encontrando, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Aníbal Rodríguez. A continuación, invito a nuestro decano departamental, ingeniero Javier Rieta, por favor, para que se tome una foto con el ingeniero Gonzalo García. El ingeniero Rodríguez, por favor. El ingeniero Velázquez. Estamos llegando a la culminación de las exposiciones. Muchas gracias.